marcamos, como habíamos hablado recién, 4 temas puntuales que son referencia para el estudio. Y son las pulseras con dijes, el brutalismo canadiense del 70, Coco Chanel y su postura para con las perlas y la unión de la joyería con la alta costura, y el apogeo del pop art en lo que fue la relativización de los plásticos y papel y esmaltes sintéticos para la joyería vinculada más bien a la época beatnik y a la época hippie. Así que yo, si quieren, vamos a empezar con el tema de las pulseras, que es uno de los temas que yo seleccioné para hoy. La pulsera con amuletos, tal cual la conocemos hoy en día, la primera persona que usó una pulsera con amuletos, tal cual la conocemos hoy en día, fue la reina Victoria. ¿tá? Es una pulsera en oro con muchos relicarios. Eso pasó porque cuando muere el príncipe Alberto, ella lleva, en una pulsera de oro, lleva muchos relicarios con las fotos de los familiares, con las fotos, con las imágenes de los familiares. ¿tá? Entonces, eso fue a finales del siglo XIX. Recién en la época de la Segunda Guerra Mundial, los soldados que volvían le traían pequeñas piecitas o pequeñas, digamos, baratijas, como se dice, a sus novias o a sus esposas. Llámese una medallita, una moneda, cualquier cosa bueno, que significara un vínculo, ¿no? Y esas señoras o esas parejas empezaban como a pedir que perforaran esas piezas para engancharlas en diferentes cadenas. ¿Qué pasa? Los joyeros de la zona empiezan a encontrar como un nicho de venta en esos objetos y empiezan a hacer miniaturas muy concretas en oro y en plata. Entonces, cuando eran en oro eran grandes quilates porque eran macizos seguramente, y cuando era algo más económico ponían plata. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a ofertar un montón de objetos que hacían a los dijes. Recuerden que el dije tiene que tener 18 milímetros de largo por 15 de ancho. Entonces, estos objetos estaban contenidos en esas medidas. Eso trajo como consecuencia que después por ejemplo, a las mujeres, según sea su edad, le regalaban diferentes objetos. Por ejemplo, a las muchachas de 15 le regalaban la clásica medallita con los 15. Entonces, cada objeto, cada dije, empezó a tener un significado especial en la época de cada mujer. ¿tá? Pero, como decía hoy, los dijes en las pulseras son una consecuencia estética, una consecuencia de mercado de una de las tantas, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Bueno, hoy en día el abanico de dijes es impresionante y la plaza está llena, ¿no? Pero en aquel entonces fue toda una novedad, que también cambió las costumbres de compras en joyas. Hoy en día una mujer va y compra una joya para la nena que nació, compra una medalla para la nena que cumple 15, compra una medalla para la sobrina que se casó. Entonces van como marcando mojones de la joyería en mojones de la mujer con la joyería. ¿no? Con lo que respecta a Coco Chanel, yo creo que fue la mujer que hizo los cambios más grandes en el siglo XX en lo que respecta a moda. ¿tá?
por algo es estudiada en todos lados y su vida y también su trabajo y su legado en lo que respecta a la estética y a la alta costura del siglo XX. Coco Chanel se empezó a dar cuenta que lo que ella trabajaba en el clásico ropa vestimenta negra era aceptado por las mujeres de la época, que querían desconstruirse, querían despojarse un poco de la idea de la cotidianidad, que estaba todo muy latente en aquella Europa, y empezó a trabajar una vestimenta más libre, si se quiere, ¿no? Entonces se empezó a dar cuenta que los diseñadores de aquella época se empezaron a dar cuenta que la joyería vinculada a la alta costura traía como un plus importante para las ropas de pasarela, ¿no? Era como un broche de oro, ¿no? Ese famoso broche de oro, bueno, es eso, es vincular una rama de la moda muy fuerte en lo que respecta a alta costura, y lo vinculó con la joyería. Coco Chanel lo que hace es trabajar una joyería tan libre y tan suelta, si se quiere, o común de aquel entonces, como las perlas. Recuerden que la ropa negra en aquella época solamente se usaba para el luto, y Coco Chanel la implanta en la sociedad y en la baja, o sea, en cualquier tipo de sociedad, ¿no? O sea, ya no se trabajaba solamente para la gente rica, sino que se podía acceder libremente a una moda, a un mercado que era libre para todos. Coco Chanel hace lo mismo con la joyería. ¿De qué forma? Yéndose a los plásticos, a los cristales. Y cuando le preguntan el por qué a Coco Chanel sobre el por qué usar cristales, por qué usar perlas sintéticas, ella dice que el cristal no es tan ostentoso en una comunidad, en una sociedad tan lujosa, ¿no? Entonces es como que baja a tierra todo el uso y toda la galantería de la joyería de aquella época en un simple collar de perlas sintéticas, o hoy en día no, hoy en día un collar largo de perlas es algo súper valioso, pero en aquel entonces ella sintetizó con los cristales lo que podía ser una joya ultra lujosa. ¿Ok? Entonces, creo que ese cambio es, además de real, es un cambio que dio lugar a todo un movimiento de joyeros posteriores que se animaron a dar ese salto, ¿no? A salirse de lo convencional para empezar a experimentar en diferentes aspectos. Uno de esos aspectos es el pop art, que marcó una tendencia muy, muy puntual en los 60, que acompañaba a la época hippie y beatnik de aquella época. Los joyeros vinculados al pop art eran generalmente diseñadores que tenían mucho que ver con el papel y con los plásticos. Eran de esa época. Entonces, esos joyeros los que hicieron fue empezar a copiar, no, a cortar, si se quiere, patrones que podías comprar en una tienda de bazar, que podías comprar en la cotidianidad, que era de lo que se trataba el pop art. Entonces empezaron a meter plásticos de colores súper fuertes, esmaltes súper fuertes, papeles pintados súper fuertes. Entonces hacía como un contraste muy radical entre lo que era la ropa, por ejemplo, previo a eso, a la época hippie, con esa joyería tan llamativa. Que, como decíamos hoy, pasó del cristal y de los lindos cristales y bien formados a una joyería muy bien trabajada, pero que estaba muy lejos de lo que era la joyería de principio de siglo, donde los metales todavía prevalecían sobre cualquier cosa. ¿Tá? El brutalismo
Me estoy saltando bastante cosas para poder darlo todo y después poder empezar a dialogar con ustedes. El brutalismo es una corriente que se la vincula a la arquitectura. Lo que trabaja el brutalismo es una forma de subsayar los materiales con los cuales están hechos los edificios. Entonces se ve perfectamente el hormigón, el hierro armado, y todos los materiales que puedan componer un edificio se ven de forma explícita. Unos joyeros, eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, unos joyeros canadienses en la época del 70 trabajaron unas texturas como piezas únicas, que después, bueno, después de su auge dieron lugar a la fundición y a la producción en serie y en masa, ¿no? Y toda la industrialización. Pero en aquel entonces trabajaban todo piezas únicas, trabajándolas sobre todo con la impronta del material, ¿no? Lo importante en aquel entonces era la impronta del material. Eran piezas figurativas, la gran mayoría, hasta que un periodista vincula a la joyería canadiense de estos tres diseñadores con el brutalismo a nivel mundial y se genera lo que se llama el brutalismo canadiense. Bueno, una vez que el brutalismo canadiense toma auge en la joyería internacional, pasa a estar presente y como una opción el hecho de técnicas, por ejemplo, como el fuego controlado. Técnicas que varios de ustedes la han trabajado o la han visto. Esa técnica, si bien es una técnica que se podía trabajar con el granulado o como consecuencia de la filigrana, no era del todo, digamos, aceptada, porque convengamos que nace a partir de un error o de pasar de fuego lo que es la textura pulcra del metal, ¿no? Ese brillo espejo. Entonces, al tener una impronta brutalista, como decíamos hoy, y tener el apogeo y tener la consecuencia periodística de este periodista canadiense, que les da su lugar dentro de la joyería internacional, esa textura empieza a ganar importancia en lo que va a venir en el 80, 90 y posteriormente el 2000 como la conocemos hoy en día. En su momento eran solamente piezas, no había, piezas de metal, no había el adorno de una piedra o de un cristal o lo que se tuviera. Eran solamente piezas comunes en lo que respecta a materiales, eran piezas de plata texturadas. Después se empezó a trabajar todo el tema de ceras, cuando se empezó a trabajar todo el tema de la fundición, y las propias ceras ya se trabajaban con esa textura toda picada como la conocemos. ¿Tá? Un poco es el pantallazo a grandes rasgos, porque en realidad cada década tiene 10 movimientos importantes por década dentro de la joyería del siglo XX, pero quise traer las 4 cosas más importantes que se ha trabajado y se trabajan en el taller. Las pulseras y los dijes, no es la primera vez que me han pedido hacer dijes o hacer medallitas o cosas así, con alguna inscripción o con algún diseño puntual. El brutalismo, bueno, obviamente muchos de ustedes ya trabajan en el fuego controlado. El tema de las perlas es algo que ha cambiado el hecho de, por ejemplo, la perla como implemento para, en vez de una piedra, una perla, o una perla sola, o cambiar la posición de una perla en un anillo convencional y ponerla en otro lado, ha pasado en el taller. Y tenemos, bueno, ya gente que ha salido del taller con una marca personal trabajando plásticos. Entonces me parecía como que eran los 4 pilares o tópicos más importantes que podíamos trabajar en una clase por Zoom, ¿no? Esto, como digo, siempre se puede hablar muchísimo más de cada una de las temáticas. Te explico, Alicia.
dentro de las corrientes arquitectónicas, una corriente que se trabajó mucho en el siglo XX fue el brutalismo. Brutalismo como corriente arquitectónica. ¿Tá? No lo entiendo en las joyas. ¿Qué tipo Bien. de joyas son? Hay una técnica que se usa en los metales nobles, si se quiere, que es la técnica de fuego controlado o la técnica de reticulado, también se la conoce como técnica de reticulado. En YouTube aparecen varios ejemplos de cómo se trabaja la técnica. Pero para que vos la entiendas, es una técnica, imagínate que le estás dando fuego a una pieza, ¿no? Y no para soldarla, la estás calentando, suponete, la estás recociendo, ¿verdad? Pero se te pasa de Sí. fuego esa pieza. Se te pasa de fuego y en vez de quedar blanda para trabajarla, te queda como la textura toda granulada, como si fuera una textura lunar. ¿Tá? Como esa textura con pozos y recovecos y cosas, producto de el fuego. El fuego achicharra la pieza y después la empieza a deformar, la empieza como a arrugar con el propio fuego. Entonces, donde vos direccionás el fuego, el metal se empieza a juntar, ¿no? Seguimos con la misma lógica, el metal se va hacia el lado más caliente o hacia el lado donde haya mayor temperatura, ¿verdad? Entonces, con el fuego controlado, lo que vos vas haciendo es controlando la reticulación de esa pieza. Cuando vos considerás que ya está, retirás el fuego y la pieza se estanca, la pieza se asienta. Entonces, como se asienta, vos podés empezar ahí a trabajarla en otras formas. Podés redondearla, podés calarla, podés perforarla, inclusive podés perforarla y después hacer esta técnica. Entonces, los orificios se ven más grotescos, más brutos, si se quiere, más brutalistas. Entonces, lo que hace el brutalismo, que es resaltar el concepto crudo de los materiales, este periodista ve o visualiza esa forma de trabajar en estos joyeros del 70 en Canadá. Y los nombra, periodísticamente hablando, brutalistas canadienses. No sé si eso un poco deja claro tus Sí, dudas. el concepto me quedaba claro, no lo entendía qué tipo de joya era. Sí, son Pero está, es joyas una técnica. con una textura realmente fuerte, ¿no? Y donde hay mucho contraste, pero donde hay mucho contraste desde el abrutamiento de la textura misma. No es un contraste, por ejemplo, arenado y brillante, no es un contraste de pulido y brillo, opacidad y brillo, es un contraste más de tacto. No es de visión, sino que es más de tacto. Obviamente, lo visual juega mucho a favor. Vane, ¿Solamente el fuego controlado está dentro del brutalismo o hay otra técnica? es una excelente pregunta. En realidad, digamos que no, porque cuando vos texturizás a martillo un metal, la textura, por ejemplo, una chapa, ¿no? Si la golpeás en algunas zonas internas o dentro de lo que sería el marco de esa pieza o el borde de esa pieza, estás texturizando. Pero si le pegás en el borde, queda como pellizcada la pieza, ¿verdad? Entonces, yo considero que tu pregunta es muy buena en el sentido de que no solamente con el fuego puedes trabajar el concepto de material virgen, si se quiere. Podés trabajarlo machacando el metal. Sí, está muy bien. En ese sentido, la plata batida de la vieja escuela da lugar al brutalismo. Lo que pasa es que la plata batida es martillar una pieza de plata para poder alisarla y poder estirarla. Lo que pasa que después, claro, en la plata batida se tendía a limar y emparejar todo para que quede súper lisito. En el sentido que vos comentás, por ejemplo, con martillo, no tiene sentido batirla
para después alisarla. Ya queda batida y ya tiene otra expresión. Por ejemplo, lo que pasó con el ácido en el dije que terminó la semana pasada, ¿también entra ahí? ¿O no? No, yo creo que eso es más un efecto más de cristalización. Les cuento, de cristalización, lo veo más como por ese lado, ¿no? Les cuento, la compañera, Lu, dejó una pieza en el ácido que contenía, la pieza tenía latón, entre otros metales. Y tal, yo me olvidé de la pieza, sinceramente me olvidé. Me ha pasado a mí con otras cosas. Entonces, cuando sacamos la pieza del ácido, en vez de estar, que bueno, dicho sea paso, estaba, en vez de estar 100% decapada, estaba 100% decapada, pero con una especie de textura que al tacto no se notaba, solamente la visual, donde quedaban como pequeñas puntitas brillantes, ¿no? Como si fuera una aventurina dorada, ¿no? Una piedra de esa sintética gemstone, ¿no? Como si tuviera brillantina. Entonces, claro, quedó una pieza muy rara, que es producto del ácido, en realidad. El ácido va comiendo y deja una película como que haya ingresado parte de ácido en la pieza. Es interesante cuando queremos trabajar una pieza con diferentes posturas o diferentes presentaciones. La realidad es que es una consecuencia de que se nos fue la mano con el ácido, no por la carga de ácido, sino por el tiempo que estuvo, ¿no? Entonces, una pieza que está tanto tiempo, el ácido tiene mugre, entonces esa mugre también se va como depositando sobre la pieza y el ácido empieza a trabajar ahí dentro de la pieza y entre la mugre del ácido y van como formando pequeñas islitas o pequeños micromundos dentro de una pieza. Y bueno, lo que pasó fue eso, que quedó como cristalizada la pieza. Quedó interesante. Esa pieza, obviamente, si vos la lijás, pierde eso, ¿no? No es algo que penetre, que genere pozos. Es una textura que sale con lija perfectamente. Así que, en realidad, no entraría dentro del brutalismo porque se asemeja más a lo que es un diamantado fino, un diamantado súper fino, que a un golpe o una presencia fuerte de calor. Y no es una pieza que, por ejemplo, al mínimo contacto con el ácido sulfúrico, si se quiere, porque hay otros ácidos, la pieza se deteriore. Entonces no hay un agente externo que la deteriore tanto la pieza como para decirle que es una pieza brutalista.